Bienvenidas, bienvenidos a quienes van llegando, gracias por acompañarnos, quienes andan por acá. Soy Fernando Nieto, de formación soy psicólogo clínico y pues bueno, la vida me ha llevado a profundizar un poco en la resiliencia desde hace 15 años y desde eso me he ido adentrando también en esto que conocemos ahora como la psicología positiva. Y pertenezco a esta organización que se llama PERMA, Cultura en Resiliencia, pensando sobre todo en que para mí, para quienes integramos este equipo, la resiliencia, más que una práctica de un momento, pues tiene que ser una cultura. No solamente es esperar el trancazo y después levantarse, sacudirse y decir, ya estoy bien, soy feliz, pongo la otra mejilla, sino que realmente sea una cultura de prevención. Y pues si alguien no ha escuchado este término, la diferencia entre la prevención y la prevención busca evitar que las cosas pasen y la prevención lo que busca es proveernos de las herramientas, las estrategias, los instrumentos o el autoconocimiento necesario para que cuando pase de la mejor manera posible y por lo tanto podamos darle una mejor respuesta. Entonces, bueno, esto que quiero compartirles a nombre de todo el equipo, pues es algo que hemos estado trabajando ya desde hace 2 años en distintas escuelas públicas y privadas en distintos estados. Hemos trabajado en total con 5 docentes de secundarias públicas aquí en el Estado de México, una escuela privada en Playa del Carmen, una escuela privada en Querétaro, una universidad pública. Y lo que hicimos, bueno, hemos trabajado con más docentes, pero en particular este trabajo, lo que hicimos fue trabajar en específico con el enfoque de fortalezas humanas aplicado a las competencias docentes para la resiliencia en el aula. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, obviamente, pedirles que llenaran el cuestionario de fortalezas, ¿no? Así de sencillo. Y obviamente no fue solamente ver cuáles eran las fortalezas, sino acompañarles a entender cuál era la importancia de este enfoque, sobre todo, pues a sabiendas que como, ¿quién de aquí es docente? Levanten la mano, por favor. Muy bien, todo mundo. Excelente, gracias. Entonces, sabemos perfectamente que cada determinado tiempo nos dicen que tenemos que hacer malabares con más naranjas, ¿no? Y entonces tenemos que ahora incluir no sé qué, y que tenemos que hacer ahora no sé cuánto, y que tenemos que hacer X cantidad de cosas, y nos dicen de las inteligencias múltiples y las distintas formas de resolución de problemas, y las distintas formas de transformación de conflictos, y ahora nos hablan de etcétera, 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 y llega a ser extenuante y abrumante en muchas ocasiones para docentes. En lo particular, habiendo sido docente también durante una buena parte de mi vida profesional, pues creo que este enfoque de fortalezas humanas lo que nos permite es bajarle un poquito a la rayita de la exigencia, en la que tengo que dominarlo todo, y más bien entender qué es aquello que domino, desde dónde lo domino, y cómo desde ese lugar de mis fortalezas entonces puedo abordar las otras cosas, respetando primero mi propia diversidad, y con eso obviamente se va a ver reflejada en la diversidad de mis estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les voy presentando algunas cosas. Justamente en este enfoque del nuevo modelo educativo, pues se habla del autoconocimiento, pero se habla del autoconocimiento generalmente nada más de las emociones. Y bueno, desde el enfoque de la comunicación no violenta o de la comunicación empática, podríamos decir, ¿y qué nos dicen de las necesidades que están abajo de esas emociones, por ejemplo? Y es una de las cosas que también mencionamos. Y otra de las cosas es, ¿cuáles son las fortalezas que utilizamos para responder a esas emociones? ¿Y desde dónde las utilizamos? Y obviamente, bueno, ahí tiene que ver con la autorregulación, empatía, hacemos una diferencia importante entre la empatía y la compasión. En otro momento, pues, ojalá podamos trabajar al respecto, sobre la autonomía y la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es una que compartimos constantemente. Nos encanta la imagen. Acá se ven estas personas en teoría en la edad de piedra, jalando una carretilla con la rueda cuadrada y echándole muchas ganas, ¿no? Porque en muchas ocasiones lamentablemente se cree que la psicología positiva o el optimismo tiene que ver con solo echarle ganas a una rueda cuadrada. Y a veces lo que necesitamos hacer es una pausa, como el mindfulness bien nos lo dice, para redondear la rueda y saber que esas mismas ganas, con las herramientas indicadas, nos van a llevar más lejos. Porque como docentes no se trata de si tenemos ganas o no tenemos ganas. En ocasiones se trata más bien de si tenemos energía o si tenemos las estrategias. Y creo que desde ahí, desde el reconocer esta parte, es que nos acercamos a docentes en la capacitación, ¿no? Y bueno,
Nuestro enfoque de resiliencia, esta es una definición que tenemos, lo concebimos como la capacidad y el proceso de resistir creativamente las adversidades. Creativamente, porque muchas veces las podemos resistir destructivamente y eso ya no es parte de una resiliencia. Y Oxímoron, que es este monito que nos acompaña ahí y que es el que me acompaña en el gafet, pues es un pequeño superhéroe que tiene una capa roja y verde. La capa roja es con la que reduce el sufrimiento y la capa verde es con la que incrementa la felicidad. Y obviamente se necesitan estrategias distintas para lo uno o para lo otro. Y en algo tan sencillo como un gafete en las capacitaciones, las y los docentes van incorporando esta idea de tener claro que en ocasiones necesitamos frenar ciertas cosas y en otras ocasiones necesitamos promover otras. Y saber esa diferencia nos ayuda incluso a saber qué fortalezas necesitamos para lo uno o para lo otro. Quienes trabajan un poco el mindfulness para la compasión, por ejemplo, o la compasión misma, se habla de una compasión yin y una compasión yang, una compasión blanda, suave, amorosa, y una compasión yang que tiene que ver con el coraje y la fortaleza para poner el alto a las injusticias o a los abusos. Y entonces también tiene que ver con conocer este tipo de cosas. El enfoque de PERMA, nosotros también lo tropicalizamos, nada más que en las traducciones, pues hablamos de potenciar las emociones, porque no creemos que haya una emoción negativa o positiva, más bien cada emoción es mensajera de algo en particular y la vamos a potenciar en la medida que sepamos escuchar el mensaje y entonces traducirlo al movimiento que nos genera esa emoción en particular. El enojo, a final de cuentas, es una emoción que a lo largo de la existencia nos ha hecho proteger nuestro territorio. Y entonces hacer una pausa para ver si verdaderamente está en riesgo mi territorio o qué es aquello que creo que tengo que defender en esta ocasión. De igual manera el miedo, pues entonces prestarle atención a qué creo yo que voy a perder en esa ocasión y potenciar entonces los mensajes de las emociones. La entrega y la inmersión, el engagement, pues tiene que ver en específico con el flow, más allá con el compromiso, no por el deber ser, sino por el ser desde las fortalezas puestas en acción. Las relaciones nutricias, la misión y sentido de vida y la autoeficacia y los logros, que hace rato nos hablaban justamente nuevamente de este término de autoeficacia acuñado por Bandura. Y desde ahí es que preferimos traducirlo, ¿no? Más que de los logros, solamente de la autoeficacia. Entonces, bueno, el fluir tiene que ver con esta posibilidad de poner en práctica nuestras habilidades de una manera tal, ante una situación tal que nos exige esforzarnos un poquitito más, como para no aburrirnos porque está demasiado fácil, pero no tanto como para frustrarnos porque está demasiado difícil. Y que nos sentamos en ese momento donde perdemos la noción del tiempo, del espacio, porque nos entregamos, nos sumergimos por completo a esa acción. Y esa es una de las formas en las que se evalúa la felicidad. No es la única, ni es la mejor, es una de ellas. Se ha reportado en muchos estudios que las personas que tienen lo que en otros lugares se llama vida comprometida o la vida entregada, reportan grandes índices de felicidad. Además de quienes tienen la vida con sentido. Si en la escuela nuestra vocación es la docencia y además lo hacemos de esta manera, podemos, y quienes lo hemos hecho, vivir felicidad rebosante, ¿no? Y cuando estamos frente al grupo y hacemos algo que vemos que tiene impacto en los estudiantes, que se nos pasó la clase y que los estudiantes lograron y que, híjole, es uno de los momentos que así como pavo real nos sentimos, ¿no? Es felicidad rozagante. Y obviamente es algo que les enseñamos y les transmitimos a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, dicen por ahí que lo que no se mide no nos importa y no nos importa lo que no medimos. Entonces, pues bueno, las fortalezas, para prestarle un poco de importancia, hay que medirlas, y no es lo mismo en el caso de un avión, por ejemplo, un ejemplo que pone Seligman en alguno de sus libros, no es lo mismo medir la eficacia de un avión dependiendo de cuánta gasolina va a usar de un lugar a otro, o cuántos pasajeros va a cargar, o en cuánta velocidad te va a llevar de un lugar a otro. Entonces se necesita medirlo dependiendo del objetivo que tenga. Y eso es una de las cosas importantes. ¿Cuál es nuestro objetivo en la educación al acompañar a niños, niñas, a desarrollarse y florecer? Porque nuestro objetivo es acompañarles en su florecer. Y en ese sentido retomo nada más este concepto de tutores de resiliencia, que a lo que hace referencia
es algo tomado de la agronomía. Un tutor es esa varita, ese palito que se pone al lado de una planta buscando que no se caiga, en lo que tiene la fortaleza propia para sostenerse por sí mismo. Y como tutores y como tutoras, si apretamos demasiado, trozamos. Si no apretamos lo suficiente, pues no servimos para nada. Y llega un momento en el que eso que está floreciendo y creciendo ya no nos necesita y necesitamos hacernos a un lado, ¿no? Entonces, como tutores de resiliencia, pues es acompañar a florecer al otro, a la otra, en su propia especie de florecimiento. Y esa es una de las partes más complejas que tenemos como docentes y que creo yo que en el momento en el que nos metemos a evaluar con las fortalezas y acompañarles a que los estudiantes entiendan por qué sus fortalezas les sirven en uno u otro momento, les ayuda a, como le llamamos en PERMA, sintonizar muchas de sus actitudes, muchos de sus comportamientos, pensando en, con una pausa en mindfulness, si están haciendo exceso de uso o poco uso o están contrariando alguna de las fortalezas. Entonces, bueno, me imagino que la mayoría conocen el enfoque de fortalezas, divididas entre 6 virtudes, estas 24 fortalezas, una propuesta de Peterson y Seligman. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que son las fortalezas que están en los primeros lugares de docentes alrededor? Después, identificar qué recursos propios tengo para responder. Y obviamente esto implica también las fortalezas que tenemos para responder. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación, de respuesta, etcétera, para responder ante este tipo de cosas? Y elegir la respuesta más cómoda, más práctica y más económica, y esto porque sabemos que el cerebro es flojito y que una vez que encuentra un patrón, lo repite una y otra vez, y por eso es tan importante las prácticas cotidianas, porque ya que lo hacemos un patrón, al cerebro le es más fácil hacerlo la siguiente vez. Y entonces necesitamos entrenarnos de manera cotidiana, así como los simulacros contra incendios. No los hacemos en pleno incendio, los hacemos antes del incendio para que cuando llegue el incendio nuestro cerebro esté tan acostumbrado que de manera automática responda de esa manera, resilientemente, diríamos por acá. Entonces, saber meter el switch en el on o en el off ante el estrés positivo, el eustrés, o ante el distrés, saber en qué momento hay que apagar el uno o el otro y en qué momento hay que poner nuestras fortalezas al servicio de la tarea en particular que necesitamos realizar. Entonces, conocemos también esto como las sombras de las fortalezas, es algo de lo que abordamos, y a lo que nos referimos un poco tiene que ver con cuáles son las fortalezas que a veces usamos o abusamos de ellas. ¿Qué tanto a veces hacemos juicios o expectativas acerca de una fortaleza? En la sesión pasada, por ejemplo, hablaban de los juicios que se tienen ante la espiritualidad constantemente, ¿no? Entonces, a lo mejor creemos que la espiritualidad es algo malo porque nosotros como científicos deberíamos de ser laicos, etc., etc., ¿no? Y entonces tratamos de eliminar algunas fortalezas o utilizar las fortalezas fuera de tiempo. Por ejemplo, si mi fortaleza es el humor, pues a lo mejor llego y hago un chiste en un funeral, pues no está tan padre, ¿no? O hago chistes machistas, sexistas o de distinto tipo de discriminación para romper el hielo, para que vean qué gracioso soy. O hago chistes de mí mismo, porque mejor me burlo yo antes que ustedes se burlen, ¿no? Y que no es una cosa de autocompasión indiscutiblemente, ni tampoco es humildad. Entonces hacemos una lectura, esta es parte de las propuestas de Seligman. Todavía yo no he encontrado ninguna traducción al español oficial y pues la verdad es que nosotros nos la estamos llevando tranquila y preferimos usar eso como pretexto con docentes para decir, a ver, ustedes cómo se les ocurre que traduzcamos estas fortalezas, las sombras o desenfocadas o no sintonizadas. Y de ahí, pues bueno, después se los paso, tenemos ahí datos de contacto y demás, nos pueden mandar correo y les mandamos toda la información que tengamos. Trabajamos distintas técnicas, ahorita les vamos a compartir por lo menos 4, ya les enseñamos una, que es la de las sombras, 4 técnicas en específico para promover el conocimiento de las fortalezas en el aula. Una, saborear. Y a lo que nos referimos es cuando tuvimos un éxito, cuando afrontamos algo de una manera que nos hizo sentir en flow, pues que hagamos pausas para maravillarnos por eso, para agradecerlo, para celebrarlo y para sumergirnos, es decir, para profundizar más en la experiencia y recordar qué fue lo que nos llevó hacia allá. Incluso si vamos a vivir una nueva experiencia, pues tal vez
aderezarla con las cosas que van a hacer que nuestra fortaleza o nuestras principales fortalezas, a las fortalezas que salen en los 7 primeros lugares les llamamos fortalezas insignia, que esas fortalezas se estén mucho más en juego. Y entonces va a ser algo mucho más disfrutable. Muy bien, gracias. Hacemos también una cita de fortalezas, primero con docentes y después entre estudiantes, en la cual decimos, a ver, estas son mis 7 fortalezas, insignia, ¿cuáles son las tuyas? Ok, y entonces vamos a ponernos a platicar. ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué actividad podríamos realizar donde tus fortalezas y mis fortalezas estén en juego y podamos disfrutar la misma actividad, cada quien desde su flow? Y entonces obviamente eso implica ya en sí mismo creatividad, inteligencia social, etcétera, etcétera. Pero no se los decimos, ¿no? Para que luego... Pero ya empezamos a ver cómo las fortalezas pueden funcionar de distintas maneras. Y esta, que es una técnica de Michelle McQuaid, que en español, como trabajamos en Playa del Carmen y allá todo es mágico y el universo se alinea siempre, entonces le llamamos la 11-11 porque es una técnica de 11 minutos, que es prepararte durante 30 segundos para entrenar durante 10 minutos una fortaleza y después celebrar o recompensarte durante 30 segundos. 11 minutos. Entonces, un ejemplo de la pasión por el aprendizaje, cuando me suba al carro rumbo al trabajo, esa es mi preparación. Porque además, como el cerebro es cómodo, necesitamos para crear un hábito, amarrarlo a algo a lo que ya está habituado, para que no sea generación espontánea el hábito, sino que sea más bien un hábito extendido. Entonces, cuando me suba al carro para ir al trabajo, voy a poner un audiolibro sobre física cuántica, sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Y cuando me baje del carro, ¿cómo me voy a recompensar? Voy a hacer el baile del triunfo total. Cada quien baila como se le da la gana, o me pongo una estrellita, o me como una almendra, o le doy, o me bajo a comprar mi café, lo que ustedes quieran. Pero ustedes saben la importancia del reforzador, ¿no? Durante 11 días, de preferencia más, pero pues vamos haciendo que sea poco a poco, que sea paulatino para que no sea tan amenazador para las personas. Y pues bueno, buscando obviamente el flow de las personas y pues bueno, esto ya se me está acabando, entonces nada más les quiero compartir 2 minutos y ya me callo. Este pequeño video testimonial, si es que jala. ¿Ven? Ya iba el video. Bueno, mientras vemos si jala o no jala, y esta es una pregunta final que les hacemos. ¿Qué tanto ante la adversidad prefieres reaccionar como termómetro? Como mentores y luego se le puso con Berna. Me gustó mucho porque aprendimos nuestro autoconocimiento, convivimos, compartimos con nuestros compañeros, aprendimos desde el amor, desde el respeto, y desde el cuidado entre nosotros mismos y el trabajo en equipo colaborativo. Y bueno, les decía, hacemos esto de, ante la adversidad respondes como un termómetro, es decir, a la misma temperatura que esté el cuarto te pones, o como un termostato, identificando la temperatura y regulándola.
Eso es todo de mi parte. Ahí están datos de contacto. Ya no queda tiempo para preguntas, ¿no? Sí, si gustan, 2 preguntas. ¿No hay preguntas? Ahí tenemos. Sí, tengo una duda de cuando hablas del perdón. Yo entiendo que el instrumento de fortalezas es a partir de qué conductas son las que llevas a cabo, y a partir de eso se identifican las fortalezas. Entonces es como una radiografía, no hay ni bueno ni malo, sino es los comportamientos más frecuentes. Entonces los profesores, pues en función de su rol, de su contexto, te da la radiografía de qué comportamientos tiene, y a partir de eso se definen las fortalezas. Así lo entiendo. ¿Por qué, si el perdón no es necesario en ese momento, por qué el énfasis de querer trabajarlo? Gracias. Escucho la siguiente pregunta y veo si de las dos puedo tener una misma respuesta para aprovechar el tiempo. ¿Les parece bien? Sí, gracias. ¿Alguien más? A la una, llévelo, ¿no? Así como los de las cobijas, allá al fondo. ¿A qué atribuyes que la humildad quedara en los últimos lugares en la escala de la medición que hicieron de las fortalezas? Ok, excelente, gracias. Lo que yo escucho de ambas preguntas me lleva a pensar en algo que creo que es algo a estudiar para quienes estamos trabajando esto de la psicología positiva. Nuestra simbolización de cada una de las palabras y términos que se utiliza en la psicología positiva norteamericana es bien distinto que en México. Entonces, el perdón no necesariamente significa que la infracción no sea puesta. Lo que significa es que no haya un atoro emocional en mí por aquella ofensa o por aquella ruptura de la ley o por aquella, etcétera, etcétera. El perdón no significa, y ese es uno de los vicios de nuestras leyes, que muchas veces cuando pues, una mujer va a denunciar a un hombre que ejerció violencia sobre ella, pues le dicen, perdónelo señora, es el papá de sus hijos. Pues de querer perdonarlo sí lo quiero perdonar, pero también quiero que nunca me vuelva a pegar. Y entonces se necesita establecer una ley que diga cómo esa persona va a aprender o a resarcir el daño de la falta que cometió. Entonces una cosa distinta es el poner el límite y otra cosa es la situación emocional desde la cual se pone ese límite. Entonces hacia eso voy. Yo puedo ponerle el límite a un chavo que rompió una regla de la escuela, pero no lo hago desde el enojo, no lo hago desde el rencor, no lo hago desde el resentimiento. Lo hago desde saber que el poner un límite le está ayudando a su florecer. Sí, me explico un poquito como hacia dónde va. Y que es lo mismo que hacia la humildad. ¿Qué estamos entendiendo por humildad? Que a lo mejor desde el sujeto de supuesto saber que somos como docentes en el aula, pues yo tengo que saberlo todo, porque si no se me trepan a las barbas, ¿no? Lo decimos en algunas ocasiones. Y entonces a lo mejor la humildad no tiene que ver con hacerme menos, sino más bien con aceptar que no tengo por qué hacerme más. Y que eso me lleva a reflexionar en que cuando hay muchos estudios que nos dicen que trabajar en el autoestima, en la promoción de la autoestima, es contraproducente ante cosas como la ansiedad y la depresión, porque se basa más en los méritos alcanzados que en la aceptación del ser. Se basa más en el hacer y en el deber ser que en el ser. Y entonces, muchas veces como docentes, lamentablemente, medimos nuestro éxito con respecto a cuántos estudiantes pasan, estudian, es decir, más por nuestro hacer, que ni siquiera, sino por su hacer. Y entonces desde ahí nos tratamos de encumbrar, porque creemos que si no, no les vamos a ayudar a ellos a subir. Creo yo por eso que también trabajar en cuestiones de espiritualidad, de compasión, de perdón, nos va a ayudar en general para que la resiliencia no sea sinónimo de yo lo aguanto todo, yo lo puedo todo, y disculpen el francés, y que se chinguen los demás.
porque eso no es resiliencia. Eso lo único que hace es que me desconecte del resto de la humanidad. La resiliencia se construye siempre con el otro, con la otra. ¿Puedo? ¿La última pregunta? ¿Sí? Última pregunta. No les pregunto si no más bien concuerdo completamente con usted. Yo tengo un estudio en fortalezas con estudiantes, no me enfoco en maestros sino en estudiantes, y lo que realizamos desde clase de idiomas, que es donde se ven muchos conceptos que son experiencia, porque desde que la lectura lo practicamos, lo explicamos, luego hicieron el test, les entregué los resultados y hicimos como una sesión donde les dije, bueno, sus 6 totales, ¿no? Para que se cada lectura, ¿no? De top 5, ¿no? Porque encuadrarnos tanto en la expresión inglesa top 5, ¿no? Pues menciono 7, ¿no? También Sí, pero también... Realmente, me gusta que nos vayamos saliendo de lo mismo, ¿no? Pero justamente al momento de analizar su top 6, en este caso, muchos se quedaron como, bueno, pero esto no creo que sea una fortaleza. Y no creían que era precisamente porque ni siquiera entendían. Uno de los chavos dijo, yo no creo que soy compasivo. ¿Qué es compasión? Y a mí como extranjera me dejó profundamente impactada porque somos un país altamente católico y la base del catolicismo es la compasión, ¿no? Entonces era como, ok, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, la inteligencia emocional, donde era más entendible. Pero ¿cómo lo entienden los estudiantes? Oyen inteligencia emocional y piensan que es cero negativo. Nunca sentirse negativo cuando no se trata para nada de eso, ¿no? Entonces una vez que empezamos como el debate entre todos, explicamos lo que sí era, lo que no era, dijo, así sí. Entonces, sí Entonces sí soy inteligente. Entonces concuerdo mucho que para trabajar en estos recursos resilientes o en valores, virtudes, fortalezas, como les llamemos, hace falta empezar a hablar de ello. No hablamos de ello, por tanto, muchas veces ni siquiera entendemos exactamente lo que significa. Lo que oyen los chavos hoy en día es la crisis de valores, y ya no tenemos valores, y hay que rescatar esos valores. Es lo único que oyen. No oyen nada positivo, ni discuten, ni platican, ni entienden, ¿no? No hacen esos puntos, justamente esa propuesta de Peterson, donde es todo un continuo, ¿no? Desde el opuesto hasta el exceso, ¿no? El abuso, como lo traducen ustedes. Yo creo que ese es un espacio muy rico para entender tanto lo que eres como lo que no es, para que ahí ya empezar a una práctica de desarrollo personal, de crecimiento personal. Muchas gracias, gracias. Nada más, pues a lo mejor yo cerrando, creo que uno de los peligros que corremos con la práctica de la psicología positiva es caer en la dictadura de la felicidad hedonista, ¿no? Yo vivo en Playa del Carmen, está precioso, pero ¿se han fijado en Facebook cuántas veces hay artículos que dicen vete a vivir a la playa, los científicos dicen que serás más feliz y cosas por el estilo? Y entonces la gente en Playa del Carmen con quienes estamos trabajando, si de casualidad se sienten tristes, sienten una terrible culpa por sentir tristeza, porque en todos lados dice que si vives en la playa vas a ser feliz. Y sus amistades y sus familias les dicen, pero ¿cómo vas a estar triste, hombre, si vives en la playa? Y entonces no nos permitimos, nos mutilamos emociones pensando en que solo hay unas cuantas a fomentar, en vez de entender que hay unas que tienen mensaje y que sí, no tenemos que vivir en ellas. No tenemos que estar rumiando una y otra vez el enojo. Recibí el mensaje y un poco lo que decimos en algunos talleres. No es como un mensajero. Llega el mensajero a tu casa, le agradeces, ves si es para ti el mensaje o no, porque a lo mejor no es para ti, le dices, se equivocó, compadre, es en la casa de al lado, ¿no? Este enojo no es mío, es de mi mamá, con permiso. Pero si sí es para ti, pues también sabes que el mensajero está cansado y lo recibes en tu casa y le ofreces un vaso con agua. Con compasión recibes a tu enojo.
De esa manera necesitamos empezar a tratar nuestras emociones, nuestro ser, nuestra diversidad. Nada más. Gracias. Muchas gracias.